Nuestra primera entrevista a Freddy Rivera, él es investigador en estudios estratégicos de seguridad y geopolítica. Freddy, muy buenas tardes, bienvenido en este diálogo con la audiencia de América Latina. Te saluda César García. Buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo están? Bien, coméntanos, ¿cómo se va a aplicar este decreto en el cual se dispone a las Fuerzas Armadas utilizar todo su contingente para esto que ha sido denominada una lucha del Estado ecuatoriano en contra del terrorismo? Mira, antes de entrar en concreto sobre los 5 puntos, que en realidad los que son centrales son tres puntos del decreto 730 del presidente Lasso de ayer, es necesario que la gente que nos ve y nos escucha tengan en claro que esta medida tomada es una más que se viene ejecutando de una manera improvisada, y yo diría que desesperada ante la incapacidad que tiene este gobierno y del Ejecutivo básicamente de afrontar el crimen organizado internacional en distintas partes del territorio nacional. O sea, tú dices no es algo nuevo. No es algo nuevo, porque nosotros hace años venimos con un estado de excepción tras otro, en donde ya hay facultades específicas para las Fuerzas Armadas de actuar en determinados escenarios y territorios. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no tienen competencia institucional para actuar en prisiones, excepto en los estados de excepción. Y el país lamentablemente ha estado expuesto a muchos estados de excepción. De hecho, en varias provincias del Ecuador en este momento hay un estado de excepción con toque de queda de la 1 a las 5 de la mañana. Así que para la gente que nos está observando, está escuchando, no es nada nuevo. Cuando menciono que es una acción improvisada de declarar terrorista a organizaciones que en el debate, que en la nomenclatura internacional no existe tal cosa, existen acciones terroristas tipificadas como tal, y luego se pasa a las organizaciones. Y eso se lo hace, por ejemplo, a través de Naciones Unidas, de la OEA, en donde la yihad islámica, etcétera, digamos eso. En el Ecuador, eso es absolutamente novedoso, la interpretación que se hace de eso, ¿no es cierto? Porque ejecutar acciones dentro del territorio nacional, eso ya está totalmente dentro de la codificación de defensa nacional, de la ley de defensa nacional. O sea, no es nada nuevo. No es nada nuevo tampoco el uso de la figura del terrorismo para combatir determinados actos. Nosotros tuvimos algunos en frontera acciones terroristas y se las tipificó como tal. Cuando digo el entorno, me estoy refiriendo, lamentablemente, que estas medidas aparecen, como mencioné hace un momento, debido a la incapacidad gubernamental, a una pérdida de legitimidad enorme del presidente de la República, cuyas cifras no pasan del 10% de legitimidad en este momento, y en un contexto además de juicio político que en este rato está su gestión y él personalmente en la Asamblea Nacional, es decir, en el poder Ahora, legislativo. Freddy, te quiero preguntar, porque en la semántica, palabras más o palabras menos, lo que parece tratar de comunicar el gobierno a la ciudadanía es que ahora saldrán los militares a aniquilar. Han dicho neutralizar a estas personas y de hecho ya hemos visto un par de operativos en los cuales cerca de 6 delincuentes que han caído en cruce de fuego con la policía. Esto, ¿cómo lo lees tú? Mira, no, también hace 2 días fueron acribillados 2 policías en un cantón de la costa ecuatoriana. Así que no solo es... el problema es ese, que entramos en una espiral de violencia, de fuego, de inconsecuencias insospechadas, con mucha poca claridad a dónde vamos caminando. Mira, lo que nos preocupa a muchas de las personas analistas, pero en general a la sociedad civil, es que en el artículo 2 aparece una enorme, no solo subjetividad, de reprimir la amenaza terrorista, ¿verdad?
eso da para, no solo es cuestión de semántica, da para muchísima interpretación, porque lamentablemente esta concepción de amenaza terrorista interpretada unilateralmente sirve para reprimir movimientos sociales, sirve para reprimir, como ya se gestionó en este país en el año 19, y sucedió lo mismo en el año 2015 cuando el expresidente Correa utilizó la figura del terrorismo para aplacar la movilización indígena que reclamaba una serie hacia de ahí va, derechos. Freddy. Lo que tú estás queriendo decir es que tal vez detrás de esta lucha contra la delincuencia organizada también se está preparando toda una infraestructura política para poder reprimir en el caso de que se generen manifestaciones porque estamos a la par en un proceso de juicio político. Así es, así es. También existe una narrativa de esta naturaleza, es decir, se prepara el escenario de convulsión que podría suceder en un contexto político muy cercano en este país. Pero no solo eso, déjame aclararte una cosa. El artículo 3 es tremendamente, es muy crítico, porque el artículo 3 te prepara, dice que preparar a la SNAI, que acá es el Servicio de Administración, Control de las Prisiones en el Ecuador, para tener las alertas suficientes que en caso existan policías y militares que por temas judiciales vayan a parar a esas prisiones, tengan el resguardo necesario. Ojo, las prisiones en este momento están totalmente infiltradas por el crimen organizado local y nacional. Eso quiere decir que militares y policías que por un amparo constitucional y un mal habido proceso judicial o de fiscalía que sucede en este país, porque parte de la Administración de Justicia y la Fiscalía está infiltrada, son parte de las estructuras criminales, les exponen a estas personas de la fuerza pública literalmente a que los maten en prisiones. Entonces es absolutamente irresponsable el decreto número 3, el artículo número 3, perdón. Ok, ¿qué es lo que había que hacer entonces, más allá de por un decreto como radicalizar la cosa y hacerlo más mediático, decir ahora sí, las cosas vienen en serio, salieron los militares? Recordemos que nosotros tenemos y vivimos bajo esa reminiscencia de lo que hizo el expresidente León Febres Cordero, en donde se habla de una mano dura que impidió que movimientos terroristas se tomen la potestad del Estado ecuatoriano. Ahora la gente, tú debiste haber visto en las redes sociales, en caso que acribillaron a algunos delincuentes, aplaudían y felicitaban a la policía. ¿Crees que lo que está detrás de esto, más allá de la lucha contra la delincuencia, es comenzar a ganar popularidad, reivindicarse, lavarse la cara frente al pueblo ecuatoriano? Sí, por supuesto que hay esa intencionalidad política, pero como te dije hace un momento, esto tiene unas gravísimas consecuencias, porque esto va a ser una solución epidérmica, una solución momentánea, aparentemente solución que no lo es, pero la gente va a estar a fuego cruzado a las pocas semanas. Y entonces aquí lo que estamos ya viendo es una indefensión de la gente, porque no va a tener a dónde acuden. Literalmente, es un momento de indefensión terrible, de vulneración de derechos muy fuerte en este país. Gracias, Freddy Rivera, con una visión bastante crítica a lo que ha sido este decreto que ha emitido el presidente Lasso, en donde se establece algunos parámetros para que las Fuerzas Armadas se unan a la policía en esta lucha contra de la delincuencia organizada, hoy calificada como terrorismo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.